Bueno, vamos a seguir con el tema de fluidos. Hoy en esta clase vamos a empezar con el estudio de fluidos en movimiento y para eso lo que vamos a empezar a hacer es analizar o definir qué tipo de fluidos son los que vamos a poder estudiar y son los que denominamos fluidos ideales. ¿Y qué es lo que entendemos entonces por un fluido ideal? Bueno, son fluidos incompresibles y fluidos no viscosos. ¿Qué significa que sea incompresible? Significa que la densidad es independiente de la presión. Esto se cumple razonablemente bien para absolutamente todos los líquidos, pero los gases no cumplirían la incompresibilidad porque uno puede comprimir el gas y entonces la densidad del gas cambia dependiendo de la presión que yo lo ponga. Entonces, cuando analicemos lo que queda, lo que tengamos que hacer en esta clase, que hablemos de fluidos ideales y pensemos en incompresible o incompresibilidad, básicamente vamos a estar vinculados o pensando en líquidos. Por otro lado, vamos a pedir que sea no viscoso. ¿Qué significa no viscoso? Es que no tiene roce entre las partículas. ¿Sí? Es como si fueran las pelotitas de un pelotero que ustedes se meten y pueden pasar a través de las pelotitas sin sufrir un roce. Porque es pequeñito, no es que lo sufran, pero la idea es que no hay ningún tipo de interacción atractiva entre las partículas que componen el fluido y entonces las partículas del fluido se pueden mover libremente dentro del mismo sin un roce interno ni tampoco un roce con los elementos que rodean el fluido, como podría ser una tubería o lo que fuere. Dicho esto, el tipo de fluido que vamos a poder estudiar en este curso, obviamente hay maneras de estudiar fluidos reales, lo que pasa es que está más allá del objetivo del curso. Entonces, en lo que sería Física 2 nos concentramos en fluidos ideales. La manera en la que se van a mover estos fluidos también tiene que ser una manera simple. No vamos a poder analizar, por ejemplo, una catarata que cae o un río de Córdoba que va entre las piedras. Vamos a estar restringidos a maneras simples de movimiento y entonces lo que vamos a definir son maneras en las que se mueve el fluido que se llaman flujos. Y vamos a estar hablando de flujos estacionarios y no turbulentos. ¿Qué quiere decir estacionarios y no turbulentos? Lo vamos a aclarar a partir de la definición de una línea de flujo. ¿Sí? O sea, si ustedes miran en los libros, línea de flujo es la trayectoria que seguirían las partículas del fluido. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, pensemos una tubería de vidrio donde yo puedo y está circulando agua, entonces yo no puedo ver cada molécula de agua qué es lo que hace, pero sí podría poner una gotita de tinta muy pequeñita y hacer el seguimiento de la gotita de tinta a lo largo del fluido. Y entonces voy a decir, una línea de flujo es la trayectoria que describió esa gotita de tinta en dentro del fluido que estaba mirando cómo se movía. ¿Sí? Y entonces, definidas las líneas de flujo como las trayectorias que siguen las partículas, entonces hablar de flujos no turbulentos es hablar de un flujo laminar. O sea, las líneas de flujo no se cortan. Eso significa que yo puedo predecir el movimiento de un fluido porque siempre que salga una partícula de una determinada posición, ¿sí? Va a recorrer una línea de flujo y va a llegar a otra posición. Y si sale de la misma posición, va a recorrer la misma línea de flujo y va a llegar al mismo punto de partida. ¿Sí? No voy a tener en ningún lugar que se corten dos líneas de flujo porque entonces yo no podría predecir a dónde va a ir a parar la partícula porque cuando llegue a la intersección no voy a saber si sigue por un camino o por otro camino. ¿Sí? Entonces, para poder
hacer algún tipo de predicción, lo que voy a exigir es que el flujo sea laminar. Eso significa que las líneas de flujo no se tienen que cortar en ningún momento. Son todas paralelas, o digamos, no paralelas porque las distancias entre ellas pueden cambiar, pero la idea es que nunca se corten. Y entonces hablar de que el flujo es estacionario, ¿sí?, que era la otra condición al flujo que habíamos puesto, es decir que la velocidad no cambia con el tiempo. O sea, yo tengo una línea de flujo, ¿sí?, y digo, bueno, la velocidad con la que pasa la partícula en esta parte es 5 metros por segundo. La miro acá y es 8 metros por segundo. Pero voy un rato después y mido la partícula en el punto que había medido antes y me vuelve a dar 5 metros por segundo, y la mido en otro punto y me vuelve a dar 8 metros por segundo. Lo que significa es que la velocidad no cambia con el tiempo, puede cambiar con la posición, pero no con el tiempo. Eso es lo que define un flujo estacionario. Eso significa que yo puedo definir en un flujo laminar y estacionario ciertas magnitudes que me caracterizan el fluido en ese momento y en ese estado de movimiento. Y esas características no cambian con el tiempo. Entonces, habiendo definido las líneas de flujo, ¿sí?, y habiendo dicho que vamos a trabajar solamente con flujos laminares y con un flujo estacionario, entonces podemos definir o podemos imaginar lo que sería un tubo de corriente, ¿sí?, que sería un tubo formado por todas las líneas de corriente que pasan por el perímetro de una determinada área en alguna parte del fluido que se está moviendo. Por simplicidad yo acá dibujé algo que podría ser una circunferencia. Entonces todas las líneas de flujo que pasan por el borde de esta circunferencia, como no se van a cortar, terminarán en alguna otra parte del fluido, también definiendo una circunferencia que podrá tener un perímetro distinto que el que tiene acá, ¿sí? Lo que sí o sí sucede en el flujo laminar es que una vez que yo defino todo un tubo de flujo a partir de imaginarme o pensar en todas las líneas de flujo que pasan por esta circunferencia, lo que que me define en este tubo que tengo acá, lo que seguro va a pasar es que todas las líneas que pasan por adentro no van a salir para afuera, porque justamente no pueden cortar. Las líneas de flujo no se cortan, por eso es un flujo laminar. Y todas las líneas de flujo que van por afuera tampoco van a poder ingresar, ¿sí? De esa manera yo me aseguro, ¿sí?, de que todo el fluido que está pasando por este área por unidad de tiempo va a ser el mismo fluido que va a estar pasando por este área por unidad de tiempo, ¿sí?, porque las líneas de flujo se van a mantener sin cortarse entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar el, el comportamiento de un tubo de flujo, sabiendo de que todo el líquido que entra a este tubo tiene que ser igual a todo el líquido que sale de este tubo de flujo, puede estar contenido por una tubería o no, porque dado que el flujo es laminar, una vez que yo lo identifico, sé que todo el fluido que entró por acá tiene que ser lo mismo que sale por acá. Porque con las líneas no puede haber líneas de flujo que estén dentro del tubo y de repente terminen afuera, porque estarían cortándose entre sí. En esas condiciones lo que hacemos es un balance energético. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con un balance energético? Bueno, vamos a pensar, ¿sí?, en un instante de tiempo t y un instante de tiempo delta t después, y qué le pasó al flujo o al fluido que está fluyendo entre esos dos instantes de tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, yo el fluido en el instante t igual a 0, digamos, está entre lo que sería A y B. Es esta parte de acá. Es este tubo que dibujé acá, lo tengo marcado con esto, este círculo acá, o este área, esta sección acá, no necesariamente tiene que ser una circunferencia, puede ser cualquier forma, y una por acá. Lo que va a pasar,
si el fluido se está moviendo en esta dirección, lo que va a pasar un instante de tiempo después es que todas las partículas que partieron desde el borde de esta circunferencia se van a ver trasladado hasta el punto A', ¿sí? Obviamente las que estaban en A' se habrán venido para acá, las que estaban acá se habrán venido para acá, etcétera. Y lo que yo voy a poder decir es que en el mismo instante de tiempo que las partículas fueron de A a A', las otras partículas que estaban en B fueron de B a B'. Y entonces, analizando la situación en este tubo, vemos que energéticamente lo único que ha cambiado es la situación en la zona sombreada, ¿sí? Porque las partículas que estaban acá vinieron acá y las que estaban acá vinieron acá, pero todas las partículas que están entre A' y B conservan la misma característica de la velocidad y la posición, porque las líneas no se cortan y además el flujo es estacionario. Entonces las características energéticas son siempre la misma, tienen la misma velocidad, con lo cual si yo hiciera algún análisis de la energía cinética no está cambiando en este punto, y lo mismo en cuanto a la posición, conservan energéticamente la misma posición y la misma velocidad a lo largo entre T0 y T1, o en el delta T que se produce el movimiento de estas partículas que estaban acá vienen a parar acá y estas de acá vienen a parar acá. Todas las que estaban acá conservan las mismas características energéticas, de modo que entonces no las vamos a tener en cuenta, y el balance energético lo vamos a hacer teniendo en cuenta como si es la energía final fuese la energía mecánica que tiene este pedazo de fluido de acá, y la energía inicial que tenía era la que tenían este pedazo de fluido de acá, donde estará caracterizado por un delta X1. Esto estará caracterizado por un delta X2, acá la presión será una presión 1, esta será una presión 2, y acá el fluido se estará moviendo con una velocidad 1, acá se estará moviendo con una velocidad 2, y respecto de algún nivel de referencia para la energía potencial igual a 0, podré decir que acá tengo una altura 2 y una altura 1 que me estarían caracterizando la energía potencial de estos dos diferenciales de masa o deltas de masa que estoy teniendo en cuenta para ver cuál fue el balance energético entre el estado final y el estado inicial, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es pensar en el cambio en la energía mecánica de mi sistema igualado a el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y por qué digo no conservativas? Bueno, ¿en qué fuerzas estoy pensando? Estoy pensando en las fuerzas de presión. Acá tengo la presión multiplicada por este área, me estaría dando una fuerza que va de izquierda a derecha en la misma dirección en la que se está moviendo el fluido. Mientras que si pienso en la presión 2, ¿sí? Por el área 2, entonces acá tendría una fuerza que está apuntando en la dirección contraria a la que se mueve el fluido. El fluido se mueve de izquierda a derecha, y esta presión 2 estaría influyendo a mi sistema con una fuerza que se opone a la dirección de desplazamiento, mientras que esta está en la misma dirección que el desplazamiento del fluido. Y digo que son esas fuerzas debidas a la presión, como no sé si son conservativas o no conservativas, por lo pronto la pongo como trabajo externo, es el que produce el cambio de mi energía mecánica. Y a mi energía mecánica la estoy pensando como el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial gravitatoria. No estoy teniendo resortes acá, así que no tengo energía potencial elástica, solamente tengo potencial gravitatoria y energía cinética. De vuelta, como para ver el balance energético, lo único que cambió fueron las zonas sombreadas, o sea, inicialmente tenía el fluido acá entre este punto y después tengo el fluido entre este punto y este punto. Lo único que cambió es la zona sombreada, dejó de estar acá y apareció acá, y la zona que no está sombreada no sufrió cambio
en su estado energético. Entonces cuando evalúo el cambio en la energía cinética, lo que estoy poniendo es un medio del delta de masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, que sería la energía cinética que tiene este pedazo que está acá, menos un medio del delta de masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que es la energía cinética que tenía este pedazo antes de empezar el estudio de mi sistema. O sea, en el instante T1 y en el instante T2, que fue lo único que cambió. Lo mismo cuando estoy pensando en el cambio en energía potencial, o sea, tengo una energía potencial gravitatoria de un delta de masa que está a una altura h2 menos la energía potencial que tiene un delta de masa, ¿sí?, a una altura h1 en el punto 1. O sea, la energía potencial acá menos la energía potencial acá, porque este pedazo ya no está y apareció acá. Sí, ahora cuando evaluamos el trabajo ya dijimos que las fuerzas son fuerzas debidas a la presión, y entonces en el caso de delta x1, cuando hago el producto escalar de la fuerza, el producto escalar del desplazamiento, sí tienen el mismo sentido, y entonces el producto escalar tiene un coseno de 0 que me da 1, mientras que cuando lo hago en el punto 2, la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. Entonces el coseno me aporta un signo menos, y entonces lo que tengo es que el trabajo de F por desplazamiento es positivo en el punto 1 y es negativo en el punto 2. Ahora bien, dijimos que estas fuerzas son fuerzas debidas a la presión, entonces era la presión por el área, presión 1 por el área 1 me estaría dando la fuerza 1, y presión 2 por el área 2 me estaría dando la fuerza 2. Entonces, esta resta que está acá la puedo escribir pensando en que el área 1 por el delta de x1, ¿sí?, este área por esta longitud me estaría dando el volumen de este cilindrito acá, si es que esto fuese una circunferencia, y el área 2 por este delta x2 me estaría dando el volumen de este otro cilindro que tengo acá, si es que esto fuese una circunferencia. Si no, bueno, es el volumen que tengo acá en este tubo. Entonces puedo escribir el trabajo como la presión en 1 por el cambio de volumen 1 y la presión 2 por el cambio de volumen 2. Entonces, si escribimos el trabajo y los cambios de la energía cinética y potencial en su forma explícita, obtenemos esta expresión que tenemos acá, el cambio de la energía cinética como la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1, el cambio en la energía potencial como la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1, igual el trabajo, que no es más que P1 por delta B1 menos P2 por delta B2. Y lo que hacemos ahora es reordenar para poner de un lado de la igualdad todo lo que tiene que ver con el punto 2 y del otro lado de la igualdad todo lo que tiene que ver con el punto 1. Fíjense que acá me quedó un término asociado a la energía cinética en el punto 2, un término asociado a la energía potencial en el punto 2 y un término asociado al trabajo en el punto 2, y lo mismo para el punto 1. Entonces, toda esta suma de estos tres términos solo depende del valor de B del delta, pero todo depende del punto 2 y todo esto depende del punto 1. Pero ahora vamos a poner sobre el tablero el hecho de que dijimos que el fluido es incompresible. Entonces, al ser incompresible, lo que podemos argumentar es que toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. ¿Sí? Entonces el delta M1 tiene que ser igual al delta M2 porque no se está comprimiendo. Entonces si entra una cierta cantidad de líquido, una masa determinada por una parte, no se puede comprimir, entonces tiene que ser igual a la misma masa que sale. ¿Sí? Y podemos pensar a la masa como la densidad por el delta de volumen. Pero la densidad dijimos que era constante porque es un fluido incompresible. Entonces, que la masa 1 y 2 sean iguales me implica, al ser la densidad igual a constante, que los volúmenes son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer es dividir por el delta de B, y entonces
si divido por el delta de B, me queda la presión 1 más un medio de delta M sobre delta B. Ya no tiene sentido que le ponga el M1 y el B1 porque acabamos de decir que son iguales, ¿sí? Y si definimos la masa sobre el volumen como la densidad, ¿sí? Podemos reescribir esta igualdad que habíamos obtenido arriba a partir del valor de la densidad del fluido, de la velocidad y de la altura, ¿sí? En una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli, que no es otra cosa que un balance energético sobre una línea de flujo y que me da como resultado que la presión en un determinado punto más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto al cuadrado más la densidad por G por la altura a la cual se encuentra ese punto respecto de alguna referencia para la energía potencial igual a cero es igual a las mismas tres cantidades que se suman sobre la misma línea de corriente en otra parte de mi fluido. ¿Sí? Y la única chance que tengo, dado que no dije nunca dónde estaba ubicado el punto 1 y dónde estaba ubicado el punto 2, es decir, que todo esto es una constante. Porque para que valga siempre para cualquier punto 1 y siempre para cualquier punto 2 y que sean iguales, es que la suma de estas tres cantidades es una constante. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Pero volvamos un poco, yo esto lo hacía en el pizarrón, por eso tuve que agregar estas cosas acá porque no puedo, pero si volvemos un poco a la expresión que tengo acá de el fluido incompresible que me dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿sí? Todo esto sucede en el mismo instante de tiempo, o sea, en el mismo periodo de tiempo que está entrando la masa, es en el mismo periodo que está saliendo la masa. Entonces tengo que este cociente, esta igualdad la puedo llevar a esta igualdad temporal, o en función del tiempo, y si ahora hago el límite para t igual a 0, lo que tengo es que la derivada de la masa respecto del tiempo en el punto 1 es igual a la derivada de la masa en el tiempo respecto en el punto 2. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo la derivada respecto del tiempo de el delta M1 y esto es igual a la derivada respecto del tiempo del delta M2. Pero ¿cómo es que escribo el delta M1? Y como la densidad por el volumen 1. Y acá lo mismo, pongo la densidad por el volumen 2. Ahora bien, ni la densidad ni el área dependen del tiempo, porque justamente estamos hablando de un flujo estacionario, donde este área no cambia con el tiempo, y estamos hablando de fluidos con la densidad igual a constante. Entonces pueden salir de la derivada y me queda simplemente la densidad por área 1 por la derivada del x1 respecto de t igual a la densidad en el punto 2 por el área 2 por la derivada respecto de t del delta de x2. Pero esto, la derivada del pedacito que tengo acá, de este pedacito que considero de fluido respecto del tiempo, no es otra cosa que la velocidad. ¿Sí? O sea, esto es la velocidad y entonces lo que obtengo a partir de considerar la variación temporal del fluido, de la masa del fluido, es esta ecuación que está acá, que me dice que la densidad en el punto 1 por el área 1 por B1 es igual a la densidad en el punto 2 por área 2 por B2. Y esto, si estamos en la condición de un fluido incompresible, donde dijimos que el fluido mantiene la densidad independientemente de la presión, entonces tendríamos que la densidad 1 es igual a la densidad 2, nos da como resultado, esto se cancela porque son iguales, área 1 por B1 igual área 2 por B2. Y esto es lo que conocemos como ecuación de continuidad o ecuación de conservación de la masa o
Área 1 por B1 se lo denomina caudal también, y entonces la ley de conservación del caudal, que significa que todo el caudal que entra es igual a todo el caudal que sale, ¿sí? Y entonces la idea es que para un fluido incompresible, la ecuación de continuidad la puedo expresar de esta manera, como A1 por B1 más A2 por B2. Si estuviese tratando con un fluido compresible, cual puede ser un gas que está circulando y entonces puede tener pequeños cambios en su densidad, esta sería la ecuación que tendría que tener en cuenta, ¿no? Que la densidad en el punto 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad en el punto 2 por el área 2 por B2. Cualquiera de estas dos expresiones lo que están básicamente representando es la conservación de la masa en el tiempo. O sea, no se está creando ni destruyendo fluido, o pensando en el tubo lo que estamos diciendo, no está ni entrando fluido ni está saliendo fluido de mi tubo en el cual estoy estudiando. ¿Sí? La masa se conserva a lo largo de toda la trayectoria del tubo elegido. Entonces tenemos acá la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli que tenemos acá. Todo esto lo podemos plantear en una línea de corriente. Y entonces lo que vamos a ver es distintas aplicaciones simples del teorema de Bernoulli, y que vamos a ver cómo es que lo podemos utilizar tanto el teorema de Bernoulli como la ecuación de continuidad que tenemos ahí arriba. La primera aplicación que vamos a ver es básicamente un balde, un recipiente, un tanque, lo que fuera, que tiene un pequeño orificio y por el cual está saliendo agua. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿con qué velocidad sale el agua en un recipiente que tiene una profundidad h? Y entonces la estrategia para poder resolverlo, primero que nada, es elegir una línea de corriente. Entonces yo lo que pienso es, bueno, todo el fluido va a estar drenando por este agujerito, y entonces a lo largo se va a vaciar. Después de un rato largo, si el agujero es muy chiquitito y esto es muy grande, imagínense un tanque o una pileta de natación con un agujerito del tamaño de un dedo, entonces va a tardar varios días en vaciarse. Entonces lo que estoy pensando es que la línea de flujo la tomo entre A y B. Podría tomarla entre un punto de por acá y este punto, o entre este punto y un punto por acá, pero la idea es que yo la plantee entre sitios de mi flujo donde conozca algunas de las variables que están involucradas en la ecuación de Bernoulli. Entonces, en el punto A, yo tengo la presión en el punto A más un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado más la densidad por G por HA, que sería esta altura desde el nivel de referencia que pude establecer acá porque es arbitrario, y esta sería HA. Y lo mismo para el punto B, que es donde está saliendo el agua, voy a decir que es la presión en B, la presión que tengo acá, más un medio de la densidad por la velocidad en B, que es la velocidad con la que está saliendo el fluido por acá, más la densidad por G por la altura en B, que sería esta altura respecto de este cero que elegí de manera arbitraria, que lo puedo elegir donde yo quiera. ¿Sí? Y entonces esa sería la manera en la que vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli. Elegir dos puntos de una línea de flujo y plantear que esta suma de estos tres términos vale lo mismo en cada uno de los puntos elegidos. Acá yo elegí el punto A y el punto B. Y entonces la suma de estas tres cosas tiene que ser igual a lo en el punto A y en el punto B. Ahora vienen las aproximaciones que hay que hacer en cada caso. La primera es la siguiente. Acá yo tengo la presión atmosférica, porque si elijo un punto que está justo en la superficie, no que esté metido dentro del líquido, sino justo en la superficie, tengo presión atmosférica. Y la presión atmosférica rodea todo mi recipiente. Entonces, acá justo debajo está saliendo el agua,
la presión que tengo que tener en cuenta acá es la presión atmosférica. Entonces, cuando ponga la presión en A y la presión en B, tanto la presión en A como la presión en B van a ser la presión atmosférica, entonces tengo dos términos que son iguales y se cancelan. Una segunda aproximación que se puede hacer es, bueno, si el recipiente es lo suficientemente grande y este agujero es chiquito, entonces la velocidad con la que estaría descendiendo el agua es muy bajita. Y entonces podría, en una primera aproximación a este problema, pensar que la velocidad A tiende a cero y que entonces la puedo despreciar en este término y no la tengo en cuenta. Entonces me sobreviven solamente este término y este término que está acá, que son los que están escritos acá abajo. ¿Sí? Fíjense, lo que hice fue pasarlo para este lado, de modo de obtener términos que están relacionados con las diferencias de altura y el término de la velocidad en B. ¿Sí? Ahora, como la densidad no cambia, porque dijimos que el fluido era incompresible, la densidad es la misma, la puedo simplificar y este 2 que está acá lo puedo pasar para el otro lado y fíjense que HA menos HB es simplemente H, con lo cual el resultado para la velocidad con la que sale el fluido de un recipiente muy grande por un agujero muy chiquito, la puedo pensar simplemente como la raíz de 2GH. Hubiera sido lo mismo si yo hubiese elegido como cero de energía potencial una, una línea que pase justo por donde está saliendo el fluido. Entonces HB hubiese sido 0 y HA hubiese sido simplemente H. Entonces HB hubiese sido 0, HA hubiese sido H y obtengo el mismo resultado que tengo acá. Entonces, el hecho de elegir el 0 para la energía potencial y elegir los puntos sobre los cuales vamos a plantear la ecuación de Bernoulli es lo que van a tener que ir aprendiendo a lo largo del curso para poder emplear el balance energético obtenido a partir del cual obtuvimos la ecuación de Bernoulli y eventualmente la ecuación de continuidad que se obtiene pensando en la conservación de la masa. Fíjense, si no hubiésemos pensado que este área es muy grande y entonces la velocidad con la que desciende este punto es muy bajita, no hubiésemos podido despreciar esta velocidad, ¿sí? O sea, habría tenido acá un término de la velocidad, pero hubiese podido escribirla en términos de la velocidad en 2 a partir del cociente de área, porque la despejo de acá, que la velocidad en 1 es A2 sobre A1 por B2, entonces hubiese puesto acá que la velocidad en A es área A dividido área B por la velocidad en B, y entonces hubiese despejado acá, hubiese tenido que sacar factor común y hubiese aparecido acá un término que tiene que ver con el cociente de las áreas, ¿sí? Y entonces este resultado se hubiese visto modificado por el cociente de áreas, que si este área es mucho más grande que este área, entonces ese cociente hubiese sido, prácticamente no hubiera afectado a este resultado, es como si hubiera dividido por 1 acá. ¿Sí? Pero en cualquier caso, si no les dicen que este área es muy grande respecto de esta y no pueden hacer esta suposición de que la velocidad en la parte superior tiende a cero, también se podría haber resuelto, no con un resultado tan elegante como este, pero hubiesen podido resolverlo igual porque les quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Y una curiosidad es la siguiente: si ustedes hubiesen hecho el análisis energético de una piedra lanzada desde esta altura y se preguntan qué velocidad hubiese tenido la piedra cuando llegó al lugar donde está saliendo el líquido, en lugar de analizar a través de la ecuación de Bernoulli esta línea de flujo, hubiesen analizado una piedra que la sueltan desde el reposo y se fijan qué velocidad tiene acá, y haciendo el análisis de que acá tiene toda energía potencial, que es mg por h, y acá tiene toda energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, hacen la igualdad, o sea, la energía mecánica es
se conserva, entonces acá es toda potencial, acá es toda cinética, igualando esos dos términos, descubren o llegan a que la velocidad de una piedra que parte del reposo desde la misma altura llega a la posición donde está saliendo el líquido con la misma velocidad con la que estaría saliendo el líquido. ¿Sí? Siendo que esta velocidad con la que desciende la puedo despreciar. Así que es una curiosidad simplemente que el teorema de Bernoulli me reproduce la velocidad con la que estaría saliendo el líquido igual a la velocidad con la que estaría cayendo o llegando a esta posición una piedra que parta del reposo y recorra la misma distancia en el campo gravitatorio. Bueno, por ahora esto es todo. Lo que pudimos ver es la ecuación de Bernoulli. Hay que recordar que vale para una línea de corriente, para fluidos ideales y para flujos laminares, ¿sí? Obviamente flujos laminares, flujos estacionarios, donde esta velocidad no está cambiando con el tiempo, esta altura no está cambiando con el tiempo y esta presión no está cambiando con el tiempo. Sí cambian con la posición, porque en el punto 1 valen distinto que en el punto 2, pero son independientes del tiempo todas estas cantidades. Eso significa que el flujo es estacionario. Y además el tema de la conservación de la masa hace que obtenga la ecuación de continuidad. Estas dos ecuaciones que tenemos acá, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, son las que nos van a permitir abordar y resolver distintos tipos de situaciones en las cuales vamos a analizar en la clase que viene cómo se mueven los fluidos. Obviamente no vamos a estar en condiciones de describir fluidos que se mueven de manera turbulenta o que hay remolinos o situaciones complejas, porque este modelo muy sencillo solamente puede aplicarse cuando se verifican las condiciones de las cuales partimos, ¿no? Y de eso tienen que acordarse de que el teorema de Bernoulli solo vale para fluidos ideales, que son estos, y flujos, estos que están acá, laminar y estacionario. ¿Sí? Bueno, por ahora nada más. En la clase que viene vamos a seguir viendo cómo aplicar la ecuación de Bernoulli para distintas situaciones. Listo.